Dios les bendiga una vez más, hermanos. Amén. Es un privilegio, siempre repetimos, ¿verdad?, lo mismo, de que es un privilegio, hermanos, porque verdaderamente es un privilegio el poder estar delante de la presencia de Dios, puesto que antes nosotros pues no teníamos, ¿verdad? Muchas veces, tal vez, ¿verdad?, estuvimos en una iglesia, pero la mente estaba tan ocupada, ¿verdad?, en las cosas de afuera, que aún, ¿verdad?, el cuerpo estaba dentro de la iglesia, pero no el espíritu, ¿verdad?, ni el pensamiento, sino fuera. Más ahora, ¿verdad?, que tenemos por fe, creemos de que Jesucristo resucitó, como lo dice ese bonito coro, hermanos. Nosotros creemos de que sí resucitó y esto es por fe, ¿verdad? Y eso es lo que nos da el privilegio, hermanos, de querer estar en este lugar, ¿verdad?, aprendiendo de la palabra del Señor. Así es de que vamos a ir a Primera de Pedro, hermanos. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, en esta noche. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Tiene, hermanos? Amén. Oramos al Señor. Padre eterno que estás en el cielo, Señor, gracias, Padre Santo, te damos en esta hora una vez más, Señor, por habernos permitido, Padre, cantarte, Señor, con gozo y alegría, sabiendo, Señor bendito del cielo, de que es un gran privilegio el cual tú nos das, Señor, y que es solamente por fe, Señor, que nosotros podemos cantar, Señor, gozarnos, Señor, cantándote esas alabanzas, sabiendo de que es la única forma, Señor, en la cual nosotros podemos expresar nuestro agradecimiento, Señor, delante de tu presencia por la obra que has hecho en nuestra vida, Señor, esa obra que nos ayuda a caminar cada día, Señor, con fe, Padre, y a sentir el deseo, Señor, de dar frutos, Padre, frutos, Señor, del Espíritu, Padre Santo, porque sabemos que nosotros, Padre bendito de la gloria, hemos sido llamados, Señor, para caminar, Señor, íntegramente delante de ti, buscando, Señor, la santidad, Señor bendito del cielo. Y sabemos, Señor, que sin fe, Padre Santo, no podemos, Señor, alcanzar ninguna, Señor, de las metas que nos pongamos, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esas metas siempre sean, Señor, espirituales, Señor. Que apartemos, Señor, nuestra mirada, Padre Santo, de las cosas de este mundo, Señor, creyendo, Padre, de que tú, Señor, tienes el cuidado, Señor, de nosotros, Padre Santo, que tú provees, Padre, para nuestras necesidades, Señor. Y te pedimos, Padre, que por medio de esa fe que tenemos, Señor, nos ayudes a ocuparnos, Señor, del gran regalo que nos has dado, Señor, que es la salvación, Señor. Sé tú, Padre, aumentándonos, Señor, la fe, Padre, en esta hora. Yo te pido, Señor, que uses, Señor, mi persona, Padre Santo, para poder exponer tu palabra correctamente, Señor, y que seas tu, Padre, obrando en la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, de aquellos, Señor, que nos visitan, Padre Santo, que seas tú obrando en sus corazones, Señor, para que sientan el deseo, Señor, de buscar, Señor, cada día más de tu presencia, creyendo, Señor bendito del cielo, de que tu venida, Señor, está cerca, Padre Santo, y que debemos de estar preparados, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén, Señor. En el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra del Señor, si pueden ver, hermanos, el título es Llamamiento a una vida santa. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema, hermanos, verdad que cada día y que es menos practicado, menos mencionado, aún, verdad, dentro de las iglesias, es el tema de la fe, el tema de la santidad. Y sabemos de que sin fe y sin santidad pues nadie verá al Señor, dice la palabra. Entonces nosotros, hermanos, al estar en este lugar debemos de saber de que es la misma fe que nos ha traído para que nosotros pues, ¿verdad?, por medio de esa fe podamos alabar, cantarle a nuestro Dios. Y debemos de saber, hermanos, de que nosotros, al haber recibido el regalo que Dios nos ha dado, que ha sido solamente por gracia, el regalo de la salvación,
ya hemos sido santificados, por tanto podemos acercarnos confiadamente en el nombre de Jesús y cantarle a nuestro Dios. También así nosotros podemos doblar nuestras rodillas, clamar a Dios y exponer, ¿verdad?, nuestras necesidades que mayormente por fe nosotros debemos de expresar nuestras necesidades espirituales, porque debemos de tener bien en claro que nuestro Señor conoce a cada uno de nosotros y sabe de qué tiene necesidad en este mundo. Amén. El Señor provee para todo lo que nosotros podemos necesitar. Entonces, el tema, hermanos, en el cual pues quería hablar en esta noche es que sin fe y sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Para esto, acompáñenme a Hebreos, al libro de Hebreos, capítulo 12. Sabemos de que en el capítulo 11 del libro de Hebreos habla acerca de lo que es la fe, y muchos tienen una mala interpretación de lo que es el primer versículo, ¿verdad? Que lo interpreta pues a su propia manera, pero nosotros, hermanos, cuando hablamos de fe debemos de saber de que la fe la vamos a demostrar primeramente recibiendo el regalo que Dios está dando, que sabemos que es algo que nosotros no podemos tomar en nuestras manos, ¿verdad? Y podemos tocar, como podemos tocar este púlpito, nuestra Biblia, o podemos tocar otra cosa, sino es el regalo de la salvación, que solamente lo podemos recibir en nuestro corazón solamente por fe. Y esa fe, hermanos, es la que nos ayuda cada día para que nosotros vivamos confiando en el Señor. Ahora, en el capítulo 12 de Hebreos, el escritor, ¿verdad?, a los Hebreos, en el capítulo 12, después de poner, ¿verdad?, como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, como el actor y consumador de la fe, consumador de la fe, el mismo escritor guiado por el Espíritu Santo, anima a los lectores a no desmayar cualquiera sea la situación que les pueda venir, cualquiera que sea el problema que les pueda venir, porque nosotros, hermanos, sabemos de que estamos expuestos, como decía el hermano explicaba esta mañana algo muy cierto, ¿verdad? Que explicaba algo así como que una casa, pues, ¿verdad? Una familia sin oración era como una casa que estaba expuesta, ¿verdad?, a cualquier tormenta, como una casa sin techo, algo así. Nosotros debemos de saber, hermanos, que confiando en Jesucristo nosotros estamos cubiertos por la misma fe y podemos vivir confiados, ¿verdad?, en que el Señor, pues, ¿verdad?, nos protegerá, el Señor nos guardará y el Señor, pues, nos proveerá. No podemos estar pensando nosotros en las cosas del mundo, en los problemas que el mundo puede traer. Entonces el escritor les dice, ¿verdad?, de que no desmayen bajo ninguna aflicción o tribulación o prueba que les pueda venir, porque dice en el versículo 3, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse a desmayar. Nosotros debemos de considerar, hermano, cuál fue el sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo tuvo, ¿verdad? Desde un principio de su nacimiento, comenzó, ¿verdad?, sufriendo en aquel pesebre, luego la vida de sufrimiento que llevó fue despreciado, hasta llegar, ¿verdad?, hasta llegar a su muerte, que fue en la cruz, por medio de la cual, pues nosotros, ¿verdad?, tenemos, en la cruz donde Él derramó esa sangre, por medio de la cual nosotros tenemos ese acceso, pues, al regalo que Dios nos ha dado, porque nosotros, al haber sido cubiertos por la sangre del Cordero, sabemos, hermanos, de que hemos quedado bajo la protección de Dios, y que nosotros, pues, viviendo siempre bajo esa protección, siempre podremos estar confiados. Ahora, hablando de los problemas que pueden venir a nuestra vida, ¿verdad?, nuestro ánimo se puede ver afectado por una diversidad de cosas que nunca nosotros podemos presidir, ¿verdad?, qué es lo que viene a nuestra vida. Muchas veces vienen problemas, muchas veces vienen dificultades de todo tipo, problemas familiares, problemas económicos, problemas en los trabajos, pero nosotros debemos de estar siempre confiados, como repito, hermanos, de que nuestras necesidades más grandes que debemos, ¿verdad?, ponerle cuidado y ponerlas siempre en las manos del Señor son nuestras necesidades espirituales, porque el Señor sabe qué es lo que nosotros tenemos necesidad. Hablando de esos problemas, hermanos, nosotros vergonzosamente se tiene que mencionar que aún dentro de las iglesias pasan problemas, ¿verdad?, pasan problemas que desaniman o pueden afectar a aquellos que están, ¿verdad?, más débiles en la fe.
Por eso nosotros, hermanos, debemos siempre estar firmes en esa fe. Debemos de confiar en el Señor, estar firmes en esa fe, hablar de esa fe, compartir esa fe, y no debemos, ¿verdad?, ser piedra de tropiezo para ninguno de nuestros hermanos. Porque este tipo de situaciones, hermanos, se miran dentro de las iglesias. Todo este tipo, son diferentes las razones que pueden, ¿verdad?, afectar a un hermano, a un cristiano. Son diferentes las razones que lo pueden afectar y debilitarlo en su fe. Y ahí es donde nosotros debemos, ¿verdad?, entrar en acción como hermanos, ¿verdad? Y hemos sido llamados para que nosotros también, ¿verdad?, seamos llevadores de esa palabra. No es que su fe, hermanos, la tengan puesta en el hombre. No es que su fe, hermanos, esté puesta en el hombre. La fe de todo cristiano siempre debe de estar puesta en Dios. Lo que pasa, hermanos, es siempre hablando acerca de las iglesias, ¿verdad?, que aquellos que son considerados líderes comienzan a mostrar una actitud o empiezan a mencionar, ¿verdad?, a mencionar cosas, pero aún nosotros, hermanos, sabemos, ¿verdad?, porque toda iglesia, hermanos, ¿verdad?, ninguna iglesia es perfecta. Y aún dentro del liderazgo, pues empiezan a ver este tipo de cosas, ¿verdad?, donde los líderes empiezan a mostrar una deficiencia no física, sino espiritual, sino una deficiencia espiritual, la cual pues puede afectar no solamente a un hermano, sino a toda la congregación. Por eso es importante, hermanos, también, ¿verdad?, de que tomemos siempre a bien, ¿verdad? A veces las predicaciones son fuertes, pero como decía el hermano, esas predicaciones son necesarias en nuestra vida, para que nosotros fortalezcamos siempre nuestra fe. Nosotros, hermanos, debemos siempre mostrar una fe que esté firme en el Señor. La forma, hermanos, en la cual, ¿verdad?, se muestra muchas veces, y a veces nosotros, ¿verdad?, por eso debemos de tener cuidado para no mostrar nosotros ese tipo de rechazo a la gracia que el Señor nos ha dado. Porque es un rechazo a la gracia del Señor cuando nosotros, ¿verdad?, nos rebelamos en contra del Señor y empezamos, ¿verdad?, con actitudes las cuales no debemos mostrar nosotros, tal vez como líderes o como cristianos. Cualquier cristiano puede pasar cualquier situación que lo puede llevar a actuar de diferente manera, actuando como si tal, ¿verdad?, no hubiera nacido de nuevo. Pero nosotros, hermanos, habiendo creído en Jesucristo, los que hemos creído y sabemos de que hemos nacido de nuevo, sabemos de que somos nuevas criaturas. Por lo tanto, cuando las situaciones vienen a nuestra vida, debemos, ¿verdad?, mantenerlas siempre nosotros y llevarlas delante de nuestro Dios, y no debemos de vivir quejándonos, ¿verdad? En la iglesia no debemos de vivir, ¿verdad?, mostrando como estamos desvaneciendo, pues, ¿verdad?, nuestra fe. Nosotros debemos de apreciar el regalo que Dios nos ha dado, porque es un gran regalo, hermano, el cual, como repito, lo hemos recibido solamente, ¿verdad?, por fe. Así nosotros, pues, lo que debemos de hacer, hermano, siempre es darle vida a la palabra, ¿verdad?, predicando el Evangelio, hablando, ¿verdad?, como repito, de nuestra fe, hablando de lo que nosotros creemos, hermanos, de lo que nosotros estamos creyendo de la palabra. El versículo 13 dice, del capítulo 12 de Hebreos, dice: haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Este versículo, hermanos, el versículo 13, ¿verdad?, así como el versículo 12, nosotros debemos, hermanos, ¿verdad?, debemos de tomarlo como una seria advertencia para nosotros como creyentes, porque nosotros, hermanos, aquí debemos de saber de que nosotros, pues, el escritor nos da una exhortación en que nosotros alcemos, ¿verdad?, nuestras manos, que ya no vivamos con esas manos caídas, que alcemos nuestras manos y clamemos a Dios siempre, ¿verdad?, que doblemos nuestras rodillas, que no nos estemos quedando, ¿verdad?, poco a poco, porque sabemos, hermanos, de que el enemigo es astuto y cualquier situación aprovechará para que nosotros, pues, nos veamos, ¿verdad?, debilitados en nuestra fe. Y empecemos, ¿verdad?, poco a poco a quedarnos, y de repente, pues, ya dejamos de asistir a la iglesia. Luego ya no es, ¿verdad?, que venimos una vez al tiempo, sino que ya no venimos. Hermanos, nosotros nos ha dado un gran regalo Dios, y como somos exhortados en la Biblia que debemos de ocuparnos, ¿verdad?, y ese regalo es la salvación. Por eso nosotros debemos de estar constantes, hermanos, en la fe. No debemos desmayar en la fe. Y sabemos, hermanos, que la fe es la que nos va a llevar a Dios. Sabemos de que la venida del Señor
está cerca y la Biblia dice de que será en un abrir y cerrar de ojos. Será en un abrir y cerrar de ojos. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 dice que todo ojo le verá. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Todos aquellos que hemos recibido la gracia que Dios nos ha dado, sabemos, hermanos, de que el Señor vendrá por una iglesia pura y sin mancha. Y seremos, dice, levantados. Aquellos que hayan dormido, ¿verdad?, en Cristo serán levantados primero. Y así pues aquellos que estemos vivos seremos, dice, transformados en un abrir y cerrar de ojos. Más aquellos, ¿verdad?, de los cuales habla Apocalipsis, está hablando, ¿verdad?, del juicio. Todo ojo le verá y sabemos de que toda rodilla se doblará ante el Señor. Mas nosotros, hermanos, sabemos de que si nosotros la doblamos hoy, que Dios nos ha dado la oportunidad, Dios nos ha permitido, nos ha dado este cuerpo, nosotros podemos doblar nuestras rodillas y presentarnos delante de Él por fe y con fe y buscar ese arrepentimiento cada día, porque debemos de ser sinceros delante de nuestro Dios. Debemos de reconocer, hermanos, que nosotros diariamente pecamos. Muchas veces, ¿verdad?, son palabras, muchas veces son pensamientos, muchas veces son miradas, muchas veces, ¿verdad?, son acciones que nosotros hacemos. Pero nos cuesta mucho reconocer, ¿verdad?, de que nosotros somos culpables. Pero delante de Dios debemos de reconocerlo, de que nosotros somos culpables y cada día debemos de buscar el arrepentimiento. Nosotros debemos siempre buscar el arrepentimiento. Y como lo haremos siempre, como se ha explicado, hermanos, decía el hermano esta mañana que la mejor lucha, ¿verdad?, se libra, ¿verdad?, en privado. Nosotros debemos de buscar ese lugar para postrarnos delante de Dios y clamar a nuestro Dios, ponernos de rodillas y buscar ese perdón y buscar estar a cuentas con Dios. Porque nosotros, hermanos, hemos sido llamados a trazar, ¿verdad?, esos senderos rectos para nuestros pies. ¿Y cuál es el fin, hermanos? ¿Cuál es el fin de esto? A fin de que los cojos no tropiecen y sean curados y no salgan del camino. Todos nos podemos ver afectados, hermanos, en un momento. Todos nos podemos ver afectados en un momento, pero sabemos de que no vamos a encontrar mejor consuelo, no vamos a encontrar otra salida, no vamos a encontrar un mejor consejo que en la palabra del Señor. Y la mejor manera es que nosotros mantengamos esa comunión con Dios, que mantengamos esa comunión entre hermanos, porque si nosotros, hermanos, que compartimos la misma fe, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, de algún hermano, ¿verdad?, que está pasando una situación, pero este hermano no se acerca, ¿verdad?, y no la expone o no la comparte con otro hermano. Nosotros, hermanos, podemos percibir en nuestras caras muchas veces, ¿verdad?, lo que estamos constantes, sabemos cuando estamos atribulados, cuando estamos afligidos, cuando nos trae un problema. Hermanos, acerquémonos siempre unos a otros y busquemos, ¿verdad?, hablar primeramente de la palabra del Señor, y si hay problemas, compartámoslos, que por medio de la palabra del Señor, si nosotros hay algo que no hemos entendido en la palabra del Señor, hay otro hermano que la ha entendido y él nos dará una explicación, nos dará una enseñanza, por decirlo así, porque cada versículo de la Biblia nos da una enseñanza. Y nosotros, ¿verdad?, volveremos al camino y seguiremos caminando en esa fe. Así que nosotros para eso, hermanos, hemos sido llamados. Entonces, el escritor hace una exhortación aquí, y es que hagamos, ¿verdad?, un análisis en nuestra vida. Que hagamos un análisis en nuestra vida. En el versículo 15, mirad bien, no sea que alguno, dice, deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Nosotros, hermanos, debemos de mantenernos siempre pegados a la palabra del Señor, porque, como repito, esto puede suceder en cualquier, ¿verdad?, persona, y puede venir de uno o de otro lado. Y como les repito, hermanos, el enemigo es el que va a tratar de llegar de cualquier forma, debilitar la fe y hacer caer al cristiano. Ahora, nosotros debemos de saber de que no hay, pues, ¿verdad?, ninguna excusa que nosotros podamos poner en aquel día delante del Señor, que nosotros siempre, pues, debemos de vivir analizando, ¿verdad?, cuál es la condición en la cual nosotros, pues, estamos viviendo delante de nuestro Dios. ¿Cuál es la condición que nosotros estamos viviendo
delante de nuestro Dios. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros siempre debemos de mantenernos, hermanos, alejados de todo aquello que el enemigo quiera poner en nuestra vida, porque siempre el enemigo pone, verdad, en la vida, y no vamos a decir en la vida solamente del impío o del que es inconverso, sino en la vida del cristiano aún, verdad, el enemigo siempre está buscando. Yo creo que, y siempre como hemos venido escuchando, hermanos, y debemos de saber de que el cristiano es el blanco que más busca el enemigo para poder atacarlo y poder, verdad, llegar, infiltrarse en las iglesias, llevar las críticas, llevar, verdad, las quejas, llevar todo aquello que le puede afectar, traer esas raíces de amargura, verdad, al corazón de las personas. Y así, pues, como repito, hermanos, a través de esa crítica, a través de esa amargura, a través de la hipocresía, verdad, esa amargura también puede contaminar a muchos, y entonces se va contaminando todo lo que es la congregación, hermanos. Nosotros debemos de mantenernos siempre con nuestros ojos abiertos, velando, verdad, siempre por nuestra fe, velando siempre por nuestra salvación. Es el versículo aquí, en el versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que lo que nos está diciendo, hermanos, es que nosotros hagamos un esfuerzo para llevar una vida santa delante de nuestro Dios, para que llevemos una vida siempre santa y buscando esa paz y la santidad, esa paz, hermanos, llevar esa paz con todos. Por eso es importante que nosotros, esa paz, hermanos, solamente la vamos a poder encontrar, verdad, en Cristo Jesús, porque la paz que Cristo nos da está en nuestro corazón, y esa paz es la que nosotros, verdad, podemos compartir con otros, porque no es una paz que el mundo está ofreciendo, no es una paz que nosotros podemos encontrar en el mundo. Debemos de esforzarnos por vivir buscando el camino de la santidad, buscando, verdad, el camino de la santidad por medio de la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros, hermanos, debemos de hacer eso? Porque sin santidad, como dice, verdad, la palabra, nadie verá al Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Nosotros, hermanos, debemos de vivir siempre creyendo en la palabra del Señor, y sabemos por fe, hermanos, de que Cristo, la promesa que Él hizo, verdad, de enviar al Consolador, es una promesa fiel, hermanos, y nosotros, al haber creído en su palabra, al haber recibido a Cristo, verdad, en nuestro corazón, que sabemos que es el Consolador, el cual Él prometió, y lo recibimos, hermanos, nosotros pasamos, verdad, pasamos a nacer de nuevo. Pasamos a nacer de nuevo, y como decía el hermano, esto, hermano, es algo especial que ha sucedido en el ser humano, y no puede hacer, hermano, que una persona que ha nacido de nuevo sienta, verdad, el deseo de vivir revolcándose en lo que antes ha sido. Nosotros, hermanos, debemos de saber de que las promesas de Dios son fieles. Ahora, sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, verdad. ¿Cómo veremos al Señor? Nosotros cuando, verdad, en la venida de nuestro Señor, verdad, que venga, verdad, al sonido de la final trompeta, sabemos de que cuando el Señor venga y levante su iglesia, hermano, la fe de nosotros es que nos iremos con Él. La fe de nosotros es que nos iremos con Él, y entonces estaremos con Él y le veremos tal como Él es. Ahora, regresando a la carta de Primera de Pedro, primeramente, hermanos, debemos de saber de que aquí nos está dando una recomendación, verdad, el apóstol Pedro, acerca, verdad, de lo que nosotros debemos, como nosotros pues debemos. Dice que el título que leíamos es un llamamiento a la vida santa. Entonces aquí nos da la recomendación, hermanos, que nosotros primeramente podemos ver acá en los primeros dos versículos. En los primeros dos versículos encontramos, verdad, lo que es el saludo, pues, el saludo de Pedro. Y dice Pedro apóstol, versículo 1, Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas.
Vemos acá, hermanos, el saludo que está haciendo estos hermanos que estaban en la dispersación, ¿verdad? O sea, separados, y nosotros debemos de saber, hermanos, que Pedro el apóstol, ¿verdad? Apóstol de Jesucristo, está dando este saludo, hermano, y nosotros debemos saber de que estos hermanos que estaban, ¿verdad?, en la dispersión, algunos de ellos estaban siendo perseguidos. ¿Cuál es la gran bendición para nosotros? De que tenemos la oportunidad de poder estar en la casa de Dios, tenemos la oportunidad de poder hablar del Evangelio en las calles, tenemos la oportunidad de poder hablar, ¿verdad?, en nuestros trabajos. Estos hermanos no tenían, ¿verdad?, ese privilegio, y estaban siendo perseguidos y estaban siendo, ¿verdad?, acechados por el enemigo, por las fuerzas de maldad, ¿verdad? No solamente estaban siendo amenazados ellos con ser destruidas sus vidas, sino también, ¿verdad?, esa gran salvación que ellos tenían en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, nosotros, así como ellos fueron escogidos, nosotros también lo fuimos, según, ¿verdad?, lo que dice la carta a los Efesios, según lo que dice la carta a los Efesios, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nosotros, hermanos, sabemos por fe de que nosotros también, ¿verdad?, así como aquellos hermanos, también hemos sido escogidos. Hemos sido escogidos y hemos sido elegidos, dice según la presencia, versículo 2, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahora, ¿qué es, hermanos, la santificación? Si nosotros hablamos de santidad, ¿verdad?, hablamos de fe, y como decía, hermano, al principio, la fe no es solamente el decir, ¿verdad?, tengo fe. La fe no es solamente caminar y decir que nosotros pues estamos caminando con fe si no estamos haciendo nada conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que la fe, en verdad, apunta es todo aquello que nosotros estamos haciendo conforme a la voluntad de Dios. Porque esa es la fe que nosotros, hermanos, ¿verdad?, debemos profesar, la fe de que nosotros estamos caminando, buscando hacer la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué es la santificación del Espíritu? Esto implica, hermanos, ¿verdad?, lo siguiente: consagración a una vida íntegra delante de Dios. Debemos de vivir cada día íntegramente delante de Dios. Ya no podemos andar, ¿verdad?, como antes vivíamos. Desde luego que nosotros, hermanos, nacimos de nuevo. Hemos nacido para vivir y llevar una vida recta delante de Dios. Es imposible si nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta. Ahí es donde entra nuestra fe, hermano. Ahí es donde entra la fe que nosotros debemos de profesar, para que nosotros, pues, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, cada día tengamos la fortaleza para poder vencer aquellas tentaciones, aquellas acechanzas del enemigo. También, ¿verdad?, implica una separación del mundo. Una separación del mundo no quiere decir, hermano, que nosotros vamos a hacer lo que muchas personas, ¿verdad?, inconversas o la gente, pues, del mundo está haciendo, ¿verdad?, buscando el suicidio, buscando apartarnos del mundo. Sabemos nosotros como cristianos bien en claro que tenemos que apartarnos de todo aquello, ¿verdad?, que el mundo está ofreciendo. Porque todo lo que el mundo está ofreciendo solamente es perdición, solamente es un camino, ¿verdad?, a la puerta ancha. Nosotros debemos de buscar entrar por la puerta estrecha, debemos de apartarnos, separarnos del mundo. También, hermanos, implica apartarse, pues, del pecado, ¿verdad?, que sabemos de que el pecado es, ¿verdad?, lo que siempre nos asedia. Lo que siempre nos asedia por naturaleza en el ser humano, siempre el pecado, ¿verdad?, está ahí buscando atacar cada día. Y puede venir por una cosa mínima, que sea una mentira, hasta un pecado, pues, que sea bastante abominable delante de Dios. Aunque delante de Dios, que es un Dios santo, todo pecado es abominable. La santificación, la santidad, es tener una vida íntima o una comunión íntima con nuestro Dios. Debemos de tener una comunión, ¿verdad?, cada día. Buscar acercarnos a Dios, buscar a Dios, ¿verdad?, en oración, buscar a Dios por medio de su palabra. Servirle a Dios con gozo y alegría. Servirle a Dios con gozo y alegría, hermano. Muchas veces nosotros, y esa es la exhortación que hemos estado teniendo estos días, que muchas veces se mira como que fuera una carga. Algunos de nosotros, porque ya nosotros pues somos así un poco serios, pero la verdad es que cuando nos reunimos incluso entre hermanos, ¿verdad?, fuera del templo, y compartimos otras cosas, ¿verdad?, cualquier plática que no
no es de la palabra de Dios, sonreímos y nos gozamos riéndonos, ¿verdad? No de cosas malas, sino de cosas, pues, ¿verdad?, que no tienen sentido. Cuanto más nosotros debemos de acercarnos a la casa, ¿verdad?, de Dios con gozo y alegría y buscar a servir en su obra. Así es que nosotros siempre debemos, hermanos, estar buscando, ¿verdad?, esa santificación en nuestra vida. Luego, después del saludo, hermanos, les habla acerca, ¿verdad?, les habla acerca, hermanos, de una esperanza viva, de una esperanza viva. Y es la misma esperanza que nosotros albergamos en nuestros corazones. Una esperanza viva, hermanos, que sabemos de que nosotros, pues, se nos ha dado, ¿verdad?, una esperanza de vida eterna. Como nosotros, pues, no vamos a vivir contentos, felices, sabiendo, hermanos, de que tenemos cuán grande esperanza. Cuán grande esperanza. Bendito el Dios, dice el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. En versículo 3. Para una esperanza viva. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El tiempo, hermanos, está cerca. Tal vez, ¿verdad?, muchas personas a mí me han dicho, y yo creo que a ustedes también, que incluso hasta lo toman a broma, que dicen que han pasado, ¿verdad?, miles de años y que sí, su esperanza es un tono de burla. Pero nosotros debemos de saber, hermanos, que de igual manera, si nosotros abrazamos esa esperanza viva y nosotros, pues, la muerte nos sorprendiera, nosotros vamos a un lugar de descanso. Y esa es nuestra esperanza. Y sabemos, hermanos, que para Dios, pues, como dice la palabra, 1000 años es como un día. Y un día son como 1000 años. O sea que nosotros, hermanos, si para nosotros han pasado 2000 años, para Dios solamente son 2 días. Entonces nosotros, hermanos, debemos de vivir siempre esperanzados, porque esa misma esperanza es la que hoy nosotros tenemos, ¿verdad?, por medio de la fe. Porque esa es la fe, hermanos. Vivir en esa esperanza. Esa es la fe. Porque por fe hemos creído que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nosotros no hemos visto esto, hermanos, pero hemos leído en su palabra y hemos creído. Y hemos creído, hermanos, y eso, pues, sabemos de que para Dios, pues, cuando Abraham creyó, le fue contado por justicia, ¿verdad? Y nosotros, al haber creído, hermanos, hemos sido justificados. Hemos sido justificados, hemos recibido la justificación. En aquel entonces, hermanos, sabemos, como les decía, ¿verdad?, de que en aquel entonces aquellos hermanos estaban siendo perseguidos. Aquellos hermanos estaban siendo perseguidos por la fuerza del mal. Mas ahora, hermanos, tenemos, ¿verdad?, nosotros el gran privilegio de poder gozarnos en esta misma esperanza. Gozarnos en esta misma esperanza y vivir esperanzados, ¿verdad?, la salvación que solamente por medio de Jesucristo, pues, podemos recibir. Pero estos hermanos sabían lo que estaba escrito, hermanos, en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos, nosotros cuando leemos, hermanos, acerca, ¿verdad?, de cómo Dios, o sea, es una seguridad que ellos tenían, es una seguridad, y esta carta, pues, era una carta de ánimo para que ellos no desmayaran. Porque ellos sabían lo que dice el Salmo 97:10, dice que el que guarda las almas de sus santos, de manos de los impíos los libra. O sea que ellos estaban, hermanos, ¿verdad?, en persecución, pero creían en la palabra de Dios y siempre, nunca se apartaron de la esperanza que tenían. Y así como aquellos hermanos sabían esto, nosotros también como creyentes debemos de estar seguros, hermanos, de que también nosotros estamos bajo la cobertura de Dios. Bajo la cobertura de Dios, porque dice el Salmo 16, versículo 3, dice que para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia, dice el Señor. Entonces nosotros, hermanos, debemos de buscar siempre la santidad. Si nosotros hemos sido ya justificados, santificados, hermanos, siempre debemos de seguir el camino de la santidad, para que así, pues, por medio de Jesucristo, sabemos de que nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Por medio de Jesucristo, Jesucristo es el que cubre toda la complacencia de Dios. Por medio de Él es que nosotros tenemos el acceso al lugar santísimo. Por medio de Jesucristo.
Y esa, hermanos, es nuestra fe. Y esa es nuestra fe. Y que nuestra fe es la condición pues más esencial para que nosotros podamos acercarnos, ¿verdad?, siempre al trono de la gracia y podamos encontrar, ¿verdad?, siempre el oportuno socorro. Cada vez que nosotros, hermanos, nos acercamos delante de la presencia de nuestro Dios, debemos de hacerlo con fe. Debemos de hacerlo con fe, debemos de acercarnos con aquella fe y ser sinceros delante de nuestro Dios, sabiendo de que nuestro Dios está escuchando, porque nosotros no nos acercamos por nosotros mismos. Nosotros, al haber recibido, al haber sido rociados por la sangre de Jesucristo, nosotros ya hemos sido justificados y por medio de Él es que nosotros podemos acercarnos y Dios está siempre atento a escuchar nuestras oraciones. Esa es la forma que nosotros debemos acercarnos, por medio de la fe, por medio de la fe y el camino que nosotros pues estemos llevando, ¿verdad?, buscando la santidad. Sabemos, hermanos, de que tenemos protección, tenemos, como repito, ¿verdad?, provisión, tenemos, todo lo tenemos de Dios. Todo lo que nosotros, hermanos, en materia podamos poseer, todo viene de la mano de Dios. Y todo lo que nosotros recibamos espiritualmente, esa fortaleza, la palabra, todo aquello que nosotros, ¿verdad?, sentimos, el gozo y la alegría espiritual solamente, ¿verdad?, debemos de reconocer que solamente puede venir de Dios. Y si nosotros, hermanos, vivimos confiando en Dios, nosotros debemos de saber de que no tenemos nada por qué nosotros debemos de temer. Mi hermano mencionaba un versículo esta mañana que aprendíamos acerca de Romanos, ¿verdad?, en el versículo 31 del capítulo 8, dice el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros debemos de vivir confiados, hermanos, confiando siempre en Dios, poniendo nuestra fe en Dios y buscando a dar frutos, ¿verdad?, frutos dignos de arrepentimiento cada día, porque desde el momento que Jesucristo vino a nuestra vida y nosotros creímos, nosotros fuimos, ¿verdad?, cambiados, y desde entonces nosotros debemos de venir dando frutos, siempre frutos del Espíritu. Debemos de saber, hermanos, que nosotros somos pues protegidos y guardados, así como esos hermanos estaban en esos lugares, ¿verdad?, en diferentes lugares, corriendo peligro, siempre estaban siendo guardados por el poder de Dios, porque Él es el que guarda, ¿verdad?, las veredas del juicio, dice Proverbios capítulo 2, versículo 8, y preserva el camino de sus santos. Entonces nosotros, hermanos, ¿cuál debe de ser la preocupación? Todo aquel que está en Cristo Jesús está cubierto sabemos que las alas, ¿verdad?, la sombra de nuestro Dios nos cubre cada día. Y esa es la fe, hermanos, esa es la fe que nosotros tenemos. Esa es la fe que nosotros tenemos, por la cual nosotros vivimos cada día luchando. No es fácil. No es fácil, ¿verdad?, llevar esta lucha, pero sabemos de que tomados de la mano del Señor no hay nada imposible para nosotros. O sea que nosotros, así como estos hermanos, y vivimos creyendo, ¿verdad?, en la fe, en la inspiración de nosotros hacia el futuro, pues debe ser lo que nosotros aprendemos, ¿verdad?, de lo que ha sucedido en el pasado, y creo que nosotros hemos aprendido, sino por medio de la palabra. Como repito, hermanos, tal vez nunca hayamos visto nada, cosas semejantes, pero sí muchas de las cosas ya las hemos experimentado en nuestra vida. Por ejemplo, lo que es la paz y la tranquilidad que trae, ¿verdad?, Jesucristo a nuestro corazón cuando le recibimos. Nosotros hemos experimentado eso. Ahora, eso es, hermanos, si nosotros pues creemos también, ¿verdad?, en las profecías de las cuales se habían dado acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando leemos acá, hermanos, en 1 de Pedro, en el versículo 10, dice que los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Una gran bendición para nosotros, hermanos. Una gran bendición para nosotros al creer lo que la palabra de Dios nos enseña.
Ahora en nuestro trabajo, pues aprender, ¿verdad?, a expresarnos sin mencionar, ¿verdad?, palabra alguna. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Solamente por nuestras obras, por nuestros frutos. Demostrar de que sí, en verdad hemos creído en la palabra del Señor. Debemos demostrar con nuestros hechos. Debemos demostrar con nuestros hechos, ¿verdad? Y como aprendíamos esta mañana, pues, ¿verdad?, permitiendo de que el mismo Espíritu dé testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por fe y por tanto nosotros, pues, debemos de buscar la santidad. Debemos de buscar la santidad como hijos de Dios que somos. Porque ser hijos de Dios, hermanos, ¿verdad?, es una de las grandes verdades que está escrita en la Biblia. Y son las verdades en las cuales nosotros creemos que Dios es el Padre Celestial y los creyentes, ¿verdad?, son sus hijos. Ser un hijo de Dios es el privilegio más grande que un ser humano puede experimentar. Es un privilegio grande, grande porque muchas personas dicen, ¿verdad?, todos somos hijos de Dios. Y nosotros debemos de saber, hermanos, que todos somos creación de Dios. Pero la Biblia dice algo diferente acerca de quiénes son hijos de Dios y quiénes no lo son. Por eso nosotros como hijos de Dios debemos de sentirnos privilegiados. Porque eso es lo que la salvación implica, ¿verdad? El ser adoptados y llegar a ser hijos de Dios. En primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Esa es la gran bendición, hermanos, y la esperanza que nosotros tenemos, como repito. Por eso es que nosotros debemos de vivir siempre en la fe. Debemos de buscar la santidad sin la cual nadie podrá ver al Señor. Nadie podrá ver al Señor. Versículo 3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. De tal manera que como hijos de Dios, hermanos, ¿verdad?, nosotros hemos sido llamados a purificarnos. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Y como nosotros, hermanos, vamos a mostrar, ¿verdad?, esa purificación en nuestra vida, mostrando los frutos del Espíritu. Mostrando los frutos del Espíritu que por medio de nuestro corazón, hermanos, muchas veces podemos mostrarlos, que son paciencia, compasión, tolerancia, podemos mostrar amor, paz, benignidad y sobre todo, ¿verdad?, la santidad. La santidad, no solamente, hermanos, y siempre aprendemos, ¿verdad?, y hemos escuchado lo mismo, no solamente en este lugar, sino que en todo lugar, en el trabajo donde nosotros, ¿verdad?, compartimos, en cualquier lugar que vayamos a compartir, nosotros debemos demostrar la santidad que nuestro Señor nos ha dado. No es que seamos perfectos y las fallas vienen a la vida del ser humano, pero si nosotros reconocemos siempre vamos a estar buscando a ser santificados, purificados por medio de la palabra, por medio del arrepentimiento, por medio de lo que nosotros pues buscamos, ¿verdad?, siempre delante de nuestro Dios. Siempre buscamos el perdón. Siempre nosotros buscamos el perdón. Volviendo a la primera de Pedro, hermanos. Sabemos, hermanos, que regresando al versículo 12, primera de Pedro, capítulo 1, dice que a estos, hablando, hermanos, de las profecías que nosotros, ¿verdad?, hemos creído, a estos se les reveló, dice, que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales
anhelan mirar los ángeles. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por eso mismo, hermanos, es que nosotros sabemos que el origen del mensaje del Evangelio viene directamente de Dios. Viene directamente de Dios. Porque a ellos les fue revelado. A ellos les fue revelado y dice... A ellos les fue revelado el mensaje pues del Evangelio. Y son muchas cosas, hermanos, que nosotros ya las hemos experimentado y las hemos visto. Y dice aquí que esas cosas son las que anhelan mirar los ángeles. Nosotros debemos de creer de que la palabra, hermanos, viene y ha sido inspirada por Dios. Ha sido inspirada por Dios y no viene, ¿verdad?, de parte de los hombres. Por eso nosotros debemos de vivir siempre esperanzados, hermanos, ¿verdad?, en aquel que nos ha llamado de la luz, de las tinieblas a la luz admirable. Nosotros debemos de poner nuestra esperanza en Cristo. Como decía, hermano, no es que nuestra esperanza esté puesta en el hombre, pero nosotros siempre debemos, hermanos, estar viviendo, ¿verdad?, siempre firmes en esa fe, y debemos de poner nuestra fe y nuestra mirada en Cristo. Porque esta verdad inspirada del Evangelio, ¿verdad?, comenzó a dar poder a todos aquellos creyentes, ¿verdad?, desde el día de Pentecostés, cuando aquellos hombres, ¿verdad?, aquellos hombres y mujeres estaban clamando, ¿verdad?, clamando por el Espíritu Santo, como se les había dicho. Ellos recibieron y empezaron, ¿verdad?, a proclamar el mensaje de la salvación, el cual pues llegó hasta nosotros, y nosotros, hermanos, recibimos, ¿verdad?, esa gran bendición. Recibimos esa gran bendición. El versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa es nuestra esperanza, hermanos. Debemos de vivir siempre ciñéndonos, hermanos, ¿verdad?, con el entendimiento que Cristo nos ha dado, ya no como nosotros pues nos conducíamos anteriormente, antes de venir al Señor. Nosotros debemos de vivir siempre en esta esperanza, como hijos obedientes. No os conforméis, dice, a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando nosotros, hermanos, vivíamos, ¿verdad?, en la ignorancia, nuestros deseos eran diferentes. Todas las actitudes, todas las obras que nosotros hacíamos solamente eran pecaminosas y desagradables delante de Dios. Mas ahora, pues, que estamos en Cristo Jesús, nosotros sabemos de que podemos, por medio de la fortaleza que Cristo nos da, llevar una vida en santidad, llevar una vida caminando, ¿verdad?, con fe. Versículo 2, capítulo 12 de Romanos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Nosotros, hermanos, nada de lo que nosotros pues podamos hacer se va a comparar al entendimiento que Dios nos puede dar, ¿verdad? Y cada día debemos de saber de que Él nos va renovando, y nos va renovando cada día. Nos va dando la renovación, hermanos, que nosotros necesitamos, porque cada día pues la renovación sabemos de que se va dando en nuestro hombre interior, en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Porque el cuerpo pues se va deteriorando y sabemos de que un día se acabará. Mas el espíritu que Dios nos ha dado, ese permanecerá, así como su palabra. Por eso nosotros debemos de abrazar siempre con fe la esperanza y vivir buscando la santidad siempre, con la cual nosotros sabemos, hermanos, y creemos por fe de que un día estaremos delante de la presencia de nuestro Dios. También en Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2 en versículo 15. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. Versículo 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, nosotros, hermanos, debemos de apartarnos, como siempre decimos, ¿verdad? Eso es lo que
Estamos hablando, ¿verdad?, acerca de la santidad, apartados del mundo. Aquí el apóstol, ¿verdad?, escribe que no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa es la claridad con la que nosotros debemos de entender la palabra, con el entendimiento que Dios nos ha dado. Que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza, la vida eterna, permanecer para siempre. Permanecer para siempre. Y qué más, hermanos, ¿verdad? El gozo y la alegría de saber de que permaneceremos para siempre con nuestro Señor. Porque si nosotros luchamos y perseveramos, alcanzaremos, ¿verdad?, la meta que nos hemos puesto por medio de la fe. De manera que debemos siempre, hermanos, cada día mostrar, ¿verdad?, nuestra nueva naturaleza. Debemos cada día mostrar nuestra nueva naturaleza, ¿verdad?, que es en Cristo, y ya no vivir deleitándonos, ¿verdad?, en los deleites de la carne, ni en los deseos, pues, que el mundo le pone a uno en nuestros ojos, o la vanagloria de la vida. Debemos de vivir siempre perseverando, hermanos, siempre perseverando en esa fe y buscando, ¿verdad?, esa santidad sin la cual, pues, nadie verá al Señor. En Primera de Pedro, hermanos, para terminar el versículo 15. Nosotros ya no podemos vivir en una vana manera de vivir, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda vuestra manera de vivir, hermanos, no importa, ¿verdad?, cuál sea el estilo de vida, ¿verdad?, que nosotros hablando, si hablamos pues de lo material, nosotros podemos estar, hermanos, ¿verdad?, llevar una vida en pobreza, en escasez, o podemos llevar una vida muchas veces en enfermedades, podemos llevar una vida en diferentes situaciones, pero en toda manera de vivir, nosotros debemos de vivir glorificando a Dios, buscando siempre la santidad. No importa el precio que haya que pagar, hermanos, no importa el precio que haya que pagar. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de que muchos hermanos están pagando con la vida, muchos, ¿verdad?, están sufriendo, y nosotros no hemos sufrido nada, hermanos, para decir de que hemos hecho, ¿verdad?, algo para poder compensar lo que Dios ha hecho por nosotros. Debemos de vivir, hermanos, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, es el versículo 16, sed santos, porque yo soy santo. El propósito, hermanos, de la santidad es amar, servir y adorar a Dios. Servir, amar y adorar a Dios. Sabemos de que el servir a Dios implica, ¿verdad?, de que debemos de buscar una vida, llevar una vida en santidad. Amar a Dios, debemos de vivir, hermanos, en santidad. Adorar a Dios, la adoración, sabemos de que debemos de levantar, ¿verdad?, nuestras manos santas, debemos de alabar y exaltar el nombre de Dios, pero siempre debemos de hacerlo en santidad, porque con ese propósito y fin es que Dios, ¿verdad?, viene llamando a su pueblo desde un principio de la creación. Dios viene llamando a su pueblo para que viva en santidad. Ahora está en nosotros, hermanos, ¿verdad?, que nosotros, pues, como nosotros llevemos nuestra vida. Nosotros, como repito, hermanos, ¿verdad?, todo tiene un precio. Es fácil decir tengo fe, pero es difícil demostrarlo, especialmente en los momentos difíciles, especialmente en los momentos en los cuales, pues, decaemos, porque muchas veces hay debilidad en nuestra vida, debilidad espiritual, pero es por falta de comunión con Dios, falta de comunión con los hermanos, falta de lectura, falta de oración. Entonces es nuestra propia culpa. Nosotros debemos de siempre emplear nuestra fe en nuestro diario vivir. Todos debemos de emplear nuestra fe en nuestro diario vivir.
para poder buscar siempre la santidad. Todos esperamos, ¿verdad?, que haya un cambio en nuestro prójimo. Todos esperamos que haya un cambio en nuestros hijos. Todos esperamos que haya un cambio, ¿verdad?, en esposos, en esposas. Que haya un cambio en familiares, amigos, compañeros de trabajo. Pero nosotros, hermanos, debemos de saber de que para que esos cambios sucedan, nosotros debemos de cambiar primero. Nosotros debemos de cambiar primero si es que nosotros, ¿verdad?, hemos estado caminando en una forma alejados de la santidad, la cual Dios demanda de cada creyente. Debemos de cambiar y buscar, ¿verdad?, a emplear nuestra fe cada día. Tal vez el anhelo es que el mundo cambie, porque sabemos, hermanos, y repito, es difícil, pero para Dios no hay nada imposible. Y nosotros podemos ser parte de ese cambio si nosotros, hermanos, ¿verdad?, esperamos con fe la venida del Señor, compartimos la palabra y mostramos ese cambio pues en nuestra vida, lo cual pues lo trajo solamente el nuevo nacimiento que Dios, ¿verdad?, ha ofrecido a la humanidad, ha venido ofreciendo desde el momento que ofreció pues a su Hijo amado, ¿verdad?, lo más preciado que tenía para que muriera en esa cruz. Él ofreció la salvación, y no solamente pues al pueblo judío, sino también nosotros, ¿verdad?, que éramos gentiles, no teníamos esperanza, pero Él nos dio esa esperanza. Así es de que no importa, hermanos, cuánto tome, si nosotros hemos recibido la salvación, no importa, ¿verdad?, lo que esto tome, lograr ser parte, ¿verdad?, de este cambio que nosotros esperamos en ciertas personas o en cualquier persona, pues nosotros, no importa lo que esto tome, ¿verdad?, o lo que cueste, al final nosotros pues veremos los frutos si nosotros vivimos siempre en esta fe y vivimos doblando nuestras rodillas, ¿verdad?, delante de nuestro Dios, y vivimos buscando ese camino de santidad, porque el cambio que nosotros mostremos es el que va a dar testimonio. Como repito, nosotros debemos, ¿verdad?, eso es lo que decía, de que nosotros pues debemos de comenzar, ¿verdad?, a expresarnos y no solamente con palabras, sino con nuestros hechos, porque por fe, hermanos, por fe nosotros podemos estar seguros que Cristo es el único que nos puede llevar, ¿verdad?, por el camino que nosotros debemos de seguir, solamente por medio de la fortaleza que Cristo nos da, y sabremos, hermanos, que al final pues vale la pena vivir una vida en el cristianismo. Al final sabremos, ¿verdad?, cuando veamos estos frutos, ¿verdad?, sabremos de que vale la pena vivir el cristianismo y que no es imposible alcanzar esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así es de que en esta noche, hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, le pedimos que nos ayude a meditar en esta palabra y que cada día, hermanos, ¿verdad?, nos fortalezca nuestra fe. Porque, repito, hermanos, nuestra petición siempre debe de ser delante de nuestro Dios. Nuestras peticiones deben de ser delante de nuestro Dios, que nos dé y nos ayude, ¿verdad?, en esa deficiencia espiritual que nosotros tenemos. De todo lo demás el Señor se encarga, porque Él sabe, ¿verdad?, Él tiene el control de toda la naturaleza, de los animalitos del campo, de las bestias del campo, así como los que están, ¿verdad?, en los mares. Cuanto más a nosotros, que nos ha creado conforme a su imagen y semejanza. Así de que creámosle a Dios, hermanos, y sigamos, ¿verdad?, peleando esa batalla de la fe y busquemos, ¿verdad?, esa santidad por medio de la palabra, por medio de la oración y por medio de esa comunión, hermanos, como iglesia que somos delante de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, te damos, Padre, en esta hora, por tu palabra, Señor bendito de la gloria, la cual, Señor, nos fortalece, en la cual nosotros hemos creído, Señor, la cual trajo, Señor, esa fe a nuestra vida, con la cual nosotros, Señor, caminamos. Esa fe, Señor, con la cual nosotros, Padre, cada día, Señor, buscamos, Padre, a vivir, Señor, apartándonos, Señor, de todo aquello, Padre, de todo aquello, Señor, que no te agrada, Señor. Ayúdanos, Padre, para que cada día, Señor, busquemos ese camino
de la santidad, Señor, que nuestras fallas, Señor, las reconozcamos, Señor bendito del cielo, delante de tu presencia, Señor, doblando nuestras rodillas, Señor, y pidiendo, Señor, el debido perdón, Señor, el que siempre, Padre, nosotros necesitamos, Padre, para poder seguir caminando, porque nosotros no podemos hacer nada, Señor, por nosotros mismos, Señor. Solamente, Señor, por los méritos de Cristo, Señor, por medio de quien nosotros, Señor, en esta hora, Padre, te agradecemos, Señor bendito del cielo, porque sabemos, Padre, que tu promesa, Señor, está en nuestra vida, Señor, y que tú, Señor, nos darás la fuerza para que nosotros, Padre, podamos, Señor, cambiar, Señor, todo aquello, Padre, que podemos estar viviendo, Señor, en contra de tu voluntad, Señor. Y así, Padre bendito de la gloria, venga, Señor, esa fortaleza a nuestra vida para que nosotros podamos, Padre, compartir, Señor, esta palabra, Señor, y también, Señor, dar testimonio, Señor bendito del cielo, con nuestras obras, Señor, de que nosotros, Padre, hemos sido transformados, Señor, y que somos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, te damos, Señor, por el privilegio que nos has dado, Señor. Y te pedimos, Padre, que sigas, Señor, obrando, Padre, en nuestra vida, Señor, como lo has hecho, Padre, hasta este día, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te damos las gracias, Señor. Amén. Amén, Señor.